Hola, buenas tardes. Quisiera darle la más cordial bienvenida. Me presento primero que todo. Mi nombre es Ignacio Pérez. Soy subdirector de la Escuela de Salud. Tenemos a cargo varias carreras, dentro de las cuales está informática biomédica, técnico superior en química y farmacia, en rayos, enfermería, entre otras. Este webinar se organiza en conjunto con la Escuela de Administración y Negocio y la Escuela de Informática y Telecomunicaciones. Bueno, en esta ocasión vamos a hacer un webinar de inteligencia artificial en salud, algo muy atingente en el día de hoy, que podría ayudar mucho a prevenir, digamos, contagios, muerte, obviamente. Así que voy a presentarle al doctor que va a estar presentando este gran tema. Él es Daniel de la Águila, médico de la Universidad Peruana de Cayetano, magíster en informática médica en la Universidad de Chile. Además, fue becado en la misma Universidad de Chile en conjunto con la Universidad de Heidelberg en Alemania para el desarrollo del proyecto de tesis de sugerencia automatizada de tratamiento para pacientes con mieloma múltiple, basado en inteligencia artificial. Además, él ha trabajado por largo tiempo en análisis de datos, procesamiento de lenguaje natural y desarrollo de algoritmos basados en Machine Learning. Así que es un experto lo que es todo Machine Learning, inteligencia artificial, Deep Learning, me imagino también, y será de gran aporte en este evento. Actualmente Daniel se desempeña como jefe del departamento de BIOS Intelligence, unidad dedicada a la generación de software en salud, que es parte de la empresa Grupo BIOS, una de las empresas más grandes de investigación científica médica aquí en Chile, ya que ha tenido grandes aportes a la sociedad científica mundial. Así que, Daniel, te dejamos en tus manos, digamos, la presentación. Pueden ir haciendo las preguntas en el signo de interrogación que está a mano inferior derecho de su pantalla. Y además les pido, por favor, que a medida que vayan viendo la presentación puedan responder la encuesta del evento, ¿ya? Así que dejamos a Daniel para que nos exponga su experiencia. Adelante, Daniel. Buenos días a todos. Muchas gracias, Ignacio, por la presentación. Sí, bueno, efectivamente yo, después de estudiar medicina decidí meterme en este campo de la informática. Siempre fui muy aficionado a los temas de la computación y encontré un nicho muy interesante. Y bueno, fui avanzando en esta área, me metí en el tema de inteligencia artificial, machine learning, y bueno, ahora estoy donde estoy generando, desde mi punto de vista, un aporte para facilitar mejorar la salud desde un punto de vista distinto. Les comparto, bueno, para iniciar con la presentación. Ahí estamos. Listo. ¿Lo ven bien? Perfecto, Daniel. Perfecto. Ok. Bueno, quería hacer bueno, ya saben la charla de hoy sobre el tema de inteligencia artificial en salud. Ok. Bueno, ya Ignacio me presentó, pero yo tenía un breve resumen. Como les decía, yo primero me gradué como médico, yo soy peruano, estudié en Perú, en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, es una de las mejores universidades de medicina en Perú. Después, como le digo, tenía esta gran afición y como que este vínculo con la computación y con las actividades informáticas. Entonces, descubrí este nicho de la informática médica y del desarrollo de aplicaciones en salud. Entonces, encontré este magíster de informática médica en la Universidad de Chile, del cual participé, y durante el magíster tuve la oportunidad de ir a Alemania en 2 ocasiones. Una fue por un evento, que es la foto que ven abajo en la derecha, que fue un evento de desarrollo de un software del laboratorio clínico con un estándar de comunicación que se llama FHIR, F-H-I-R. Bueno, nosotros fuimos en el equipo que estábamos ahí en la foto y ganamos el evento. Hicimos un sistema de reporte de resultados de microbiología, de crecimiento de bacterias. Igual después, el año siguiente, volví a Alemania, donde hice mi tesis. Como mencionó el título, fue de sugerencia y diagnóstico en casos de mieloma múltiple. Ahora, elegí este tema básicamente porque tenía los datos disponibles, que ahora durante la presentación van a ver
la importancia de los datos. Y bueno, ya desde hace un par de años llegué al grupo BIOS, donde me desempeño como el jefe del área de desarrollo, que se denominó BIOS Intelligence. Y como decía Ignacio, esta es una empresa que siempre estaba muy enfocada en la investigación y el desarrollo, partido siendo, eh, generando pruebas de laboratorio para diagnóstico de Chagas, y fue avanzando hacia el área informática, y ahora se ha abierto en nuestra nueva era de revolución industrial, el área de inteligencia artificial, que es lo que estoy acá. Les cuento un poquito de qué va a tratar esta presentación. Primero vamos a hacer algunas definiciones, porque como el boom de la inteligencia artificial, las áreas de marketing y publicitaria han tomado mucho estos términos y los han deformado un poquito. Entonces quería partir aclarando un poco esos temas. Quiero explicar más o menos cómo funciona el Machine Learning, algunos mitos y verdades acerca de la inteligencia artificial para tratar de aclarar algunos conceptos. Yo creo que ahí van a surgir algunas dudas que sí surgen en el momento y me las hacen llegar durante la presentación. Y después un par de ejemplos de algunos desarrollos que he podido hacer acá en Grupo BIOS, en la parte de laboratorio clínico y en la parte de banco de sangre. Partimos con las definiciones. Antes de hablar de inteligencia artificial, pensar cómo hacer algo artificial, quisiera volver al concepto básico y antes de añadirle un segundo término, partir diciendo qué cosa es la inteligencia, cómo la definimos. Entonces, lo que hice fue lo que se hace con cualquier palabra, buscar en diccionarios. Partimos con el de la Real Academia Española, que da dos definiciones interesantes. La primera, la capacidad de entender o comprender, que eso es algo que la verdad es un poco más allá del alcance de una máquina y dejaría fuera el área artificial. Pero el segundo concepto es más asequible, digamos, la capacidad de resolver problemas. Buscando otra definición en otro diccionario, en el que de Oxford, por ejemplo, ponen que es la facultad de la mente que permite aprender, entender, razonar, tomar decisiones y formarse una idea determinada de la realidad. Entonces, aquí destaqué dos términos que sí que sí le podemos enseñar a la computadora a realizar. Aprender, que es a través del Machine Learning o el aprendizaje de máquinas, y tomar decisiones, que le vamos a enseñar a la máquina qué decisión tomaríamos nosotros para que la máquina tome esa misma decisión. Entonces, tenemos esos dos conceptos de inteligencia. Entonces, pasemos a, bueno, antes de pasar a inteligencia artificial, un término que voy a utilizar mucho probablemente durante la presentación y quiero dejar claro también qué es algoritmo. Van a escucharme repetir esta palabra un montón y básicamente lo que es un algoritmo es un conjunto de pasos específicos, sucesivos, para poder resolver un problema o alcanzar una meta específica. Ahora, esto puede ser tan variado como una receta de un postre que ahora todo el mundo en la cuarentena está horneando en casa, y tienes una lista de requerimientos y una lista de pasos. O sea, te va a decir mezclar los huevos, la harina, hornear un determinado tiempo. Y si tú sigues los pasos de forma correcta, deberías al final obtener la torta, el cake o lo que estés preparando. Pero puede ser tan complejo como el salvar una vida. Entonces, depende del problema que tú quieras tener. O sea, si mi problema es que tengo hambre y quiero una torta, voy a seguir un algoritmo. Pero si mi problema es que tengo una persona que no está respirando, voy a tener un algoritmo distinto. En este caso, el algoritmo lo preparó la American Heart Association, la AHA, y que también sigue una serie de pasos. Si la persona no responde, llamar a la emergencia y iniciar con los compresiones torácicas, ¿no? Que en este caso ahora ha cambiado hace unos años. Ahora se parte con las compresiones y luego se hace la ventilación. Entonces, igual, tengo un objetivo particular que es salvar una vida y tengo una serie de pasos que debo seguir, que si los hago correctamente, bueno, en este caso no es tan determinístico como el queque, pero podría tener un resultado positivo. Entonces, ahora sí vayamos a la parte de inteligencia artificial. La definimos como la capacidad de la máquina de simular la inteligencia humana. Entonces, si la inteligencia era mi capacidad de resolver un problema o de aprender y llegar a un objetivo o una solución, entonces, en este caso, si yo tengo que llegar a esta solución, puedo enseñarle a una computadora, a un televisor, a un auto, a no sé, un refrigerador inteligente, ahora que esté en Internet de las cosas, cómo resolvería yo mi problema, para que el artefacto lo haga por sí mismo cuando se vuelva a presentar la situación. Ahora, igualmente, esto puede ser desde algo muy simple hasta algo muy complejo. Partamos de un concepto simple, un problema simple. Estoy manejando mi auto y de pronto se hizo de noche, estoy en la carretera y la carretera está oscura, no veo. Entonces, ¿qué es lo que haría yo como ser humano? Encender las luces. Entonces, tengo un algoritmo que me va a decir,
si el ambiente está oscuro, la solución es prender las luces. Es un algoritmo de un solo paso. Entonces tengo un auto inteligente, entonces las campañas publicitarias y marketing van a decir, vean este nuevo auto con inteligencia artificial que es capaz de encender las luces cuando está oscuro. Así de simple. O puedo tener algo mucho más complejo como en un problema clínico, ya que estamos en inteligencia artificial en salud, con un problema que dice que requiere anticoagulación en rangos terapéuticos. Tengo un problema de una persona que tiene tendencia a formar coágulos, entonces necesito darle una terapia que evite que la sangre se coagule. Entonces voy a tener una serie de pruebas que me van a decir en qué rango está esta anticoagulación. Y si tengo niveles bajos, tengo que aumentar la dosis. Si tengo niveles altos, tengo que bajar la dosis. Entonces, yo esta serie de pasos también debo hacer un algoritmo en el cual voy a tener condiciones y cómo actuar ante cada condición. Y esto yo se lo puedo enseñar a una computadora. Ahora, la computadora aquí no está haciendo ningún razonamiento, no está aprendiendo nada, sino que simplemente yo como ser humano he aprendido esto con mi experiencia y con estudios clínicos y con diferentes pasos y ensayos y experimentos. Entonces, una vez que yo lo aprendí, yo le programo esta serie de condiciones a la computadora y le enseño a la computadora a pensar cómo lo haría yo. Entonces, simplemente va a repetir lo que yo estoy haciendo, o lo que yo haría en la situación. Y ahora pasamos a un tema un poco más complejo, el machine learning, el aprendizaje de máquinas. En este caso se da un giro y hacemos algo distinto. En este caso es un algoritmo que no va a seguir reglas predefinidas. O sea, no voy a ser yo que ya sé, como en las luces, ¿no? Yo sé que cuando está oscuro tengo que prenderlas. Entonces le di una regla predefinida. Oscuro, prende luces. O anticoagulación. Niveles bajos, aumenta dosis. Niveles altos, baja dosis. En este caso yo no estoy seguro de cuáles son los pasos que seguir y lo que voy a hacer es enseñarle a la computadora ejemplos de qué cosa es lo que debería, o sea, cómo debería clasificar cosas o cómo debería retenerlo. Y con esto voy a tratar de llegar a resultados nuevos. Hablemos de algunos ejemplos. Por ejemplo, uno grande que se tiene es en el caso de Gmail o bueno, ahorita cualquier cartera de correos electrónicos, que está tratando, tiene un problema de detectar mails que son spam. Gran porcentaje de mails te llegan avisos, te prometen, no sé, pastillas milagrosas, agrandar ciertas partes del cuerpo. Entonces tenemos que filtrar eso porque eso no nos interesa a nosotros, no queremos leer. Entonces lo que se hace es decirle, tenemos este listado de mails que no nos interesan y le decimos a la computadora, mira, revisa estos mails y vas a encontrar términos comunes. Probablemente vaya a encontrar eh, algún remitente en común, algún texto, algún mensaje, alguna forma de detectarlo, ¿no? Si de repente no nombra el usuario en el correo, pero yo no voy a hacer esta lista de pasos en los que dice, ok, si el remitente es este, es spam. O si en el contenido dice, no sé, magia o regalos o algo, es spam. Sino que simplemente le voy a dar el listado de ejemplos al algoritmo y el algoritmo va a detectar qué cosas podrían hacer para ser spam o qué cosas son correos que podrían ser importantes. Ahora, puede ser algo tan trivial como simplemente filtrar el spam, que, o sea, tener uno o más o menos correos no te va a alterar el flujo de la vida. O podemos tener un problema más complejo. Acá quería darles el ejemplo de Dart, que es una aplicación de inteligencia artificial que se creó en Chile. Y en este caso plantearon el problema que era detectar enfermedades en el examen ocular, específicamente problemas en la retina por diabetes. Entonces, ellos lo que hicieron fue acumular una gran cantidad de imágenes de cómo sería la retina o el fondo de ojo normal y cómo sería la retina o el fondo de ojo con patología. Después vamos a ahondar un poquito más en este tema. Pero lo que hicieron fue enseñarle a la computadora, o sea, no le dijeron, la retina con patología tiene sangrados, tiene manchas, tiene esto, sino simplemente le dijeron, estas son normales, estas son enfermas. Y la computadora buscó la forma de diferenciarlas. Entonces, yo no le estoy dando las reglas predefinidas, sino que la computadora las va a crear. Y ese es el corazón de la inteligencia del machine learning. Ahora, también una salvedad, en algunos casos, el machine learning se le dice inteligencia artificial, pero en verdad el machine learning es un tipo de inteligencia artificial. Ahora, por temas publicitarios a veces se engloban todo en un mismo nombre, pero no es así. Ok, hablemos un poquito de cómo funciona esto del machine learning. Vamos a hacer un ejemplo de clasificación. Siempre partimos por un problema. Eso lo van a ver a lo largo de toda la presentación. Lo primero que yo necesito es enfocarme e identificar cuál es mi problema.
En este caso, por ejemplo, vamos a algo simple. Necesito diferenciar una naranja de una manzana. Entonces, yo voy a buscar una serie de atributos que me permitan diferenciar esta naranja de esta manzana. Voy a buscar, por ejemplo, el color, el tamaño, el peso, el lugar donde se cosechó, no sé, y le puedo poner N atributos más, el sabor, no sé, si tiene hojas, no tiene hojas, etc. Entonces, en verdad, si ven aquí el ejemplo es bastante sencillo. Probablemente me bastaría solamente con el primero, saber qué color son, y podría diferenciar en un 95% de las veces una naranja de una manzana, solamente con el color. Pero, ¿qué pasa si complejizamos un poquito la pregunta y planteamos un nuevo problema en el que dice necesito saber qué naranja es más dulce? Entonces, aquí ya empezamos a tener una dimensión más complicada y probablemente necesitemos más datos para poder saberlo. Entonces, voy a tener probablemente los mismos atributos, pero van a tener diferente peso para hacer la determinación del resultado. Entonces, no sé, de repente el lugar que la cosechó tuvo más, o depende de repente si hubo más lluvia o menos lluvia durante ese año, si hubo sequía, o va a tener muchos más factores que me van a permitir eh, determinarlo. Ahora, otro factor importante ahí es cómo se determina cuál es una naranja dulce y cuál no. Porque va a depender, no sé, de repente a mí me gustan las cosas más amargos y voy a decir, ok, esta naranja es mejor porque es más amarga, pero otra persona no va a considerar lo mismo. Entonces, ahí también necesitamos lo que se llama el etiquetado. Aclarar bien cuáles son mis ejemplos, o sea, cuál va a ser una naranja dulce y cuál no. Y eso es lo que quería mostrar en esta diapositiva. Tener muy claros mis ejemplos, que deben estar muy bien clasificados. Yo tengo, por ejemplo, acá este tipo de características, si es un perro o es un gato. Entonces, si quiero diferenciar perros y gatos y mis ejemplos son como este de la imagen, voy a empezar a tener problemas. O este tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, acá en la izquierda, si quiero diferenciar dálmatas de helado de choco chip, o este pobre perro de un trapeador, o estos labradoodles de pollo frito. Entonces, si mis datos no están bien denominados, no voy a poder tener un resultado claro. Y más aún en el área de salud, donde, no sé, o sea, dos personas con los mismos síntomas pueden tener enfermedades muy diferentes, o dos personas con la misma enfermedad pueden tener síntomas muy diferentes. Entonces, si yo lo que estoy haciendo es darle ejemplos a mi computadora para que la computadora solita implemente sus reglas, voy a tener dificultades. Y por eso la complejidad de la inteligencia artificial o el machine learning en salud. Volvemos a ver un poquito a Dart. Esto es lo que les decía. A la izquierda tenemos una retina normal. Así es como se ve normalmente. El punto amarillo del medio es el nervio, digamos que es el enchufe entre el ojo y el cerebro. Y en el lado derecho tenemos una retina de un paciente que probablemente ha tenido diabetes durante muchos años y mal controlada. En este caso, claro, en la retinopatía diabética, la retina del paciente con diabetes, vemos estas manchas rojas que son sangrados. Los altos niveles de azúcar en el cuerpo dañan los vasos sanguíneos y producen este tipo de sangrados. Y voy a tener estas manchas blancas que tienen el efecto contrario. Simplemente no hubo suficiente irrigación porque el vaso está bloqueado y tengo áreas de isquemia, de, bueno, daño del tejido de la retina. Entonces, estos son los ejemplos que yo voy a dar al algoritmo. O sea, yo no le voy a enseñar a mi computadora a decir, búscame el sangrado, o un sangrado tiene esta forma, este color, este tamaño, o los exudados, las manchitas blancas. No le voy a describir estas características y le voy a pedir que las busque, sino que voy a dejar que la computadora por sí misma aprenda eso. Entonces yo le voy a dar, no sé, 10.000 ejemplos de retinas normales y 10.000 ejemplos de retinas con retinopatía diabética. Y la computadora por sí misma va a detectar, ok, probablemente las de retinopatía diabética tengan estas alteraciones que no las estoy viendo al otro lado. Y con eso va a ser la clasificación, va a ser sus propias reglas para determinar cuándo es una retina normal o una retina enferma. Conversemos un poquito de mitos y verdades de la inteligencia artificial. Un mito muy potente es que la inteligencia artificial en salud pronto va a reemplazar a los médicos. Salen cada vez más noticias de algoritmos que han ubicado, por ejemplo, los entrenan para ubicar neumonías y los ubican mejor que un radiólogo promedio, o algoritmos que detectan cáncer en piel, por ejemplo, o imágenes,
y pueden tener mucho mejor resultado que un médico entrenado. Bueno, para esto a mí me gusta contar una historia acerca de un nuevo instrumento que se creó. Descubrieron un nuevo instrumento capaz de detectar infecciones. La verdad es que este instrumento prometía ser muy moderno, científico, muy objetivo, y empezaron a difundirlo y decir, ok, esto de acá nos va a permitir detectar las infecciones en un paciente de forma clara y de forma mucho más objetiva de lo que se decía antes. Pero había médicos, obviamente, que suponían esta teoría, este artefacto, que dijeron, no, que no es posible, que para ver a un paciente, yo lo que necesito es examinarlo, tengo que tocarlo, tengo que verlo, y con esto recién voy a poder saber qué tiene. O sea, no hay una herramienta que me permita saber si tiene una infección o no infección, ¿no? Entonces consideraban que el instrumento reducía el examen clínico a un solo número. Tenías un número que te decía, a partir de este número tiene infección, por debajo de este número no. Y por otro lado, estaba, no sé, con las olas publicitarias, empezaron a conocer la gente de ese instrumento que permite detectar infecciones y la gente lo empezaba a pedir para determinar si de verdad tenía una infección o no, querían usarlo, ¿no? Ahora, ¿cuál es este instrumento tan discutido? El termómetro. Y esta historia es algo que sucedió en el siglo XVIII. Se creó el termómetro por primera vez y con el termómetro los pacientes lo podían poner, los médicos lo ponían en la boca del paciente o en la axila o en otra zona y marcabas un número de la temperatura del paciente. Entonces empezaron a descubrir que la fiebre se podía objetivizar por encima de 38 grados. Entonces cuando había fiebre decían el paciente tiene infección y hay que tratarlo de una forma distinta. Y los médicos que se oponían decían no, la fiebre en verdad lo debería sentir con el toque de la mano sobre el paciente. Entonces, Daniel, aquí, perdón. consulta, preguntan varias personas dentro del chat, y en base a lo mismo que estaba hablando, que este instrumento en el fondo revolucionó la medicina. Así es. Preguntan sobre si es que tú ves, en base a tu experiencia, o has podido ver, digamos, en la literatura, si existe algo que pueda servir para prevenir o estudiar el SARS-CoV-2, o cómo este puede hacer seguimiento a personas que tienen COVID y ayudar, digamos, a que se establezcan cuarentenas efectivas, como en nuestro caso, que no pasa, digamos, puede ayudar a evitar el contagio. No sé si has tenido ahí alguna experiencia previa en base a eso. Sí, la verdad es que yo personalmente no me inmiscuí en el tema porque como fue un boom tecnológico, o sea, un boom mediático con el tema del COVID, había muchas aplicaciones paralelas que empezaban incluso a contradecirse algunas que otras. Entonces yo prefería mantener la información oficial de la OPS o de la OMS. Si quisiéramos, no sé, hacer, por ejemplo, Machine Learning, más que, o sea, en Machine Learning lo que se busca es algo predictivo. Entonces, no sé, lo que podrías hacer, por ejemplo, es tener predicción de mortalidad por COVID. O sea, tener ejemplos de pacientes que fallecieron por COVID y ejemplos de pacientes que sobrevivieron a la infección y buscar qué factores de riesgo tenían, qué edad tenía, qué características, cómo se trataron. Y en función de eso, por ejemplo, tratar de hacer una predicción de mortalidad, de riesgo. Ahora, claro, el beneficio de eso de repente es un poco más limitado, ¿no? Porque la terapia no es una terapia estándar y es una terapia experimental. Otros usos de tecnología que hicieron con el COVID, esto para evitar contagios, pero eso no necesariamente es inteligencia artificial o machine learning, es utilizar la capacidad del teléfono. O sea, una vez detectada una persona positiva, alertar vía teléfono y lo que hicieron es a través del Bluetooth, que eso fue un trabajo conjunto que se unieron Apple y Google para compartir señal de Bluetooth, porque normalmente su Bluetooth no conversaba. Y si tú mantenías una aplicación capaz de registrar el estado del paciente COVID y el Bluetooth encendido, te podía alertar, por ejemplo, cuando entrabas a un ambiente donde había más personas que decían, ok, alguien en este ambiente ha sido diagnosticado con COVID. Entonces tú tenías ese mensaje y podías actuar en función de eso, retirarte o buscar otro ambiente, buscar más ventilación, actuar. Entonces sí es posible utilizar herramientas que te permitan protegerte contra el COVID. Eso Ahora, que contabas tú fue un éxito tremendo en Sur Corea y de hecho fue una de las estrategias más aplaudidas a nivel mundial que en el fondo hacía un seguimiento muy rígido a los sí, pacientes que estaban contagiados por COVID.
con sus teléfonos celulares, donde indicaba automáticamente a la autoridad sanitaria y a las personas de seguridad, digamos, correspondiente, que la persona que estaba en terreno no debería estarlo en el fondo y corría con multas bastante importantes. Cosa que acá hoy en día, se plantea esto porque es nuestra gran problemática que hoy en día vemos en Chile y en Latinoamérica en general, que no se respetan las cuarentenas, como se debería. El nivel de desplazamiento que tenemos no supera el 40%, o sea, es grave, digamos. Por eso te planteaba esto. Sí, y ahí de repente para hacer un enlace con la historia, con la conclusión a la que quería llegar, estas herramientas tecnológicas al final van a ser una herramienta de ayuda, de soporte. Por ejemplo, o sea, el hecho de tener o no tener fiebre puede ser por N motivos, no solamente por infección. Entonces, tanto un termómetro como Machine Learning o como estas aplicaciones para el COVID deben ser una ayuda tecnológica, un instrumento extra que se utilice, y eso es un error, por ejemplo, que se tenía en Latinoamérica. Tú, lo que comentabas del COVID de Corea, que fue un caso exitoso, no es que Corea haya protegido el COVID utilizando esta aplicación, sino que ellos hicieron tremendas campañas de diagnóstico y de pruebas rápidas. Entonces tenías gran cantidad de la población mapeada e identificada. Tenías servicio de salud, tenías soporte, no sé, tenías una serie de medidas que en la aplicación montada sobre esto podías tener un mejor resultado, porque de nada te sirve, por ejemplo, tú tener una aplicación acá en Sudamérica en la cual me detecte el riesgo de COVID si es que yo me enfermo y nunca me hago una prueba, y entonces nunca sé que estoy enfermo y voy a tener la aplicación y no va a tener ningún efecto, ¿no? Entonces, como digo, es una combinación, o sea, uno tiene que tener estrategias de salud y a la estrategia de salud sumarle la herramienta tecnológica. La herramienta tecnológica no es estrategia de salud, hay un combinado, digamos. Igual también como datos anecdóticos en la aplicación, tanto en Corea como en Latinoamérica, utilizaban, por ejemplo, para engañar, porque en Corea te rastreaban por GPS y te ubicaban si es que tú estabas, por ejemplo, enfermo y salías de tu casa, te podían poner multa. Entonces, ¿qué hacía la gente? Dejaba el celular en su casa y salía. Sí. Entonces, engañaban el GPS y no podían verlo. Entonces, La eso es trampa. lo que digo. O sea, estas al final van a ser herramientas y uno las puede manipular o las puede engañar, pero la idea es Tiene un tener componente un cultural, límite. obviamente, bastante importante en ese sentido, es cierto. Ya, Daniel, sigue Correcto. con tu presentación. Yo voy a ir, obviamente, si hay más preguntas, voy a ir transmitiéndotelas cuando corresponda. Sí, perfecto. Encantado de Gracias. responder todo. Entonces, bueno, esta es justamente la conclusión de lo que mencionaba hace un ratito. Eh, Friedman, que fue un científico que se dedicó a la inteligencia artificial mucho tiempo antes, denomina el teorema fundamental de la informática biomédica, la informática en salud. Quiere decir que una persona con una computadora, o sea, el trabajo conjunto de una persona con una herramienta va a ser más que una persona dejada por su cuenta o sola. El usar es lo mismo, no sé, o sea, si quiero tener, depende, como digo, siempre de mi problema. Si mi problema es excavar un foso, yo y una pala voy a ser más efectivo que yo solo, excavando con las manos. ¿Sí? En este caso, si mi problema es mejorar la salud del paciente o evitar la propagación del COVID, yo más una aplicación de celular va a ser más efectiva que de repente yo solo. Pero no se puede esperar tampoco que la computadora por sí sola sea el reemplazo. Entonces, la conclusión o la realidad es que la inteligencia artificial va a ayudar a los médicos a entender mejor a sus pacientes, pero es como una herramienta diagnóstica, es como el fonenoscopio, como el otoscopio, es una herramienta más que se va a utilizar, no es un reemplazo para el trabajo médico. Otro mito interesante es que la inteligencia artificial es algo muy nuevo en el campo de salud, que recién ha surgido hace unos años y como ahora es mediático, ahora todo el mundo lo quiere tener. En verdad, la inteligencia artificial ya se usa de mucho tiempo atrás. Acá vemos un analizador de laboratorio clínico para un examen de sangre de los 80s. Y lo que hace esto era hacer por espectrofotometría. Pasaba un rayo de luz que miraba los componentes sanguíneos, glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, y según cómo reflejaban la luz, los catalogaba. Entonces, esto es una tecnología que está funcionando desde los 80. Y si más aún, si miramos el término de inteligencia artificial como, no necesariamente como machine learning, sino como enseñarle a una computadora a tomar las decisiones que yo tomaría, puede venir desde mucho más atrás, ¿no? O sea, piensen en esta película, El Código Enigma,
que utilizaron tecnología para determinar el resultado de la máquina nazi, del código nazi. Entonces, es esto, enseñarle a la computadora normas o reglas y con eso utilizarlas para que la computadora haga el mismo que yo haría. Entonces, esto viene desde mucho atrás, no es algo nuevo. Entonces, la inteligencia artificial ya forma parte de nuestra vida y la salud desde hace muchos años. No es algo que haya surgido recién en esta década. Otra muy interesante es, partemos, la inteligencia artificial se usa, es algo novedoso, entonces toda aplicación nueva va a requerir inteligencia artificial para ser buena. Y aquí les voy a soltar unos ejemplos de aplicaciones que son muy, muy buenas y no necesariamente utilizan inteligencia artificial. Tenemos 3 que se me ocurrieron rápidamente. El WhatsApp. El WhatsApp es una herramienta que probablemente todos tengamos instalados en nuestro celular, de repente hasta más de una cuenta tenemos, y lo usamos, o sea, yo me atrevería a decir que todos lo usamos todos los días. Es una herramienta que lo único que hace es compartir mensajes, compartir información. Yo tengo un mensaje y se lo envío a otra persona. No hay ningún procesamiento de por medio, no hay inteligencia artificial, no hay machine learning, no le enseñé un algoritmo a través de ejemplos, pero es una aplicación sumamente exitosa y que bueno, y Facebook la compró por miles de millones de dólares y no necesariamente tiene algoritmos extra. Igualmente pasa con Twitter, en general aplicaciones de comunicación. Yo lo que hago ahora es escribirlo y redactarlo y dejar un mensaje para el mundo abierto. Más allá de eso, puedo yo montar aplicaciones de inteligencia artificial sobre la comunicación que tengo, detectar tweets que tengan, analizar el texto de los tweets, traducir los tweets, todas estas cosas a través de inteligencia artificial. Pero si nos vamos a la base y al concepto, el concepto era súper simple, o sea, que las personas pueden escribir originalmente 140 caracteres y lo publiquen y lo escriban al mundo. Entonces, no había ningún procesamiento especial sobre eso. Y otra herramienta también que partió de un concepto súper básico, por ejemplo, Word. Igual es otra herramienta que probablemente me atrevería a decir que todos usamos todos los días. Difícilmente paso un día sin leer un documento Word. Entonces, igual, el concepto inicial era simplemente ofrecer un entorno en el cual yo pueda escribir y generar documentos. No había más procesamiento, no había más ideas. Posteriormente, después salió el autocorrector y el cambio de formato y las ideas de diseño y tiene cosas más que se han montado encima y que ahora sí ya tiene inteligencia artificial. Pero el concepto básico era simplemente un sistema de reacción. Entonces son 3 ejemplos de aplicaciones muy exitosas que todos usamos y que no necesariamente parten con la idea de inteligencia artificial. Entonces, la inteligencia artificial puede ser muy buena en casos determinados, pero no necesariamente es el requisito para el éxito. Ahí, como les digo, siempre depende del primer paso, que es plantear mi problema. Cuando tengo mi problema claro, puedo tomar decisiones y avanzar. Hablemos también de que hay un número determinado de ejemplos y atributos para que mi algoritmo de Machine Learning sea bueno. Hay otro término que se ha manipulado mucho y publicitariamente se ha deformado, que es el Big Data. Ahora, todo el mundo piensa que si tengo un documento de Excel con más de 1000 filas, estoy trabajando con Big Data. Entonces, en verdad, el Big Data, su concepto, en verdad, su definición también ha ido cambiando. Maneja volúmenes de información, pero mientras las computadoras se hacen cada vez más potentes, que requieren mayores volúmenes para decir que son datos. Pero a mí lo que me gusta del concepto de Big Data son datos multidimensionales. Piensen, por ejemplo, en Facebook, que yo voy a entrar a mi Facebook y voy a empezar a mirar marcas, personas, comentarios, qué sé yo, y voy a tener la capacidad de darle like o no a cada uno de estos comentarios. Entonces, imagínense que yo le doy like, no sé, a una iglesia, a un cura, a algún, no sé, algunas cosas, a un santo. Entonces, Facebook podría determinar que yo soy una persona religiosa y que me va a hacer publicidad entonces relacionada a la religión. O le doy un like a una guitarra, a una batería y a una banda de rock. Entonces va a pensar que soy músico y me va a mandar publicidad de música. De hecho, decían, con 12 likes, Facebook te puede conocer más que tus amigos. Y con 30 likes, Facebook te puede conocer más que tu familia. Pero, ok, este es un concepto lineal todavía de datos. ¿Dónde entra la multidimensionalidad? Por ejemplo, en los amigos que yo tengo. Si mis amigos le dieron like a una guitarra, a una batería, tengo otro amigo que le dio like a una banda, a un concierto, entonces Facebook puede entender que cada uno de ellos podría estar interesados en música. Y si yo estoy alineado con ellos, de repente yo no le di like a nada,
pero Facebook me puede hacer propaganda de guitarras o de temas musicales porque mis amigos están vinculados a la música. Entonces, no estoy analizando linealmente la data que yo le di a Facebook, sino que Facebook está alineando la data que otras personas le dieron para trabajar conmigo. Entonces, ese concepto de multidimensionalidad es lo que a mí me suena más, se me adapta mejor al concepto de Big Data. Pero bueno, entonces, hablemos del número de ejemplos. ¿Qué tantos likes tengo que dar? ¿Qué tantas personas? Entonces, igualmente todo parte del problema. Y volvemos al ejemplo que les di de la naranja y la manzana. Si quiero diferenciar una naranja de una manzana, probablemente me baste una sola característica, el color. O sea, si digo la naranja es naranja, por redundancia, y la manzana es roja, con un solo atributo probablemente voy a diferenciar la gran mayoría de los ejemplos. Ahora voy a tener de repente manzanas inmaduras que van a ser blancas o verdosas, y igual la naranja, o una naranja que esté muy, muy madura o se esté madurando y que se ponga rojiza. Entonces voy a tener eventos que me confundan, pero probablemente el 90-95% de mis naranjas y manzanas los voy a poder diferenciar solamente en un color. Entonces, o sea, se acabó el Big Data, me bastó un atributo para poder diferenciarlo. Pero si volví al ejemplo de diferenciar qué naranja tiene un sabor más dulce, ahí probablemente voy a necesitar mucha mayor cantidad de data. Entonces, los atributos van a variar en función del problema que tengo. Entonces, no hay un número determinado, ¿no? Y en verdad, son temas principalmente estadísticos. Si encuentro valores estadísticamente que me diferencien dos conceptos, yo puedo probablemente utilizarlo como Machine Learning. Entonces, el éxito de mi algoritmo de Machine Learning va a depender de la complejidad de mi problema. No tengo una receta mágica de decir, ok, a partir de 10 atributos mi algoritmo va a funcionar y con menos de 10 atributos no. O sea, es más complejo que eso. Y bueno, quería cerrar dándoles algunos ejemplos de implementaciones de inteligencia artificial en salud que realicé aquí en Grupo BIOS. Como siempre, lo que hago es partir con 4 pasos principales. El primero es tener muy claro el problema que quiero solucionar. Porque a veces llega alguien y te dice, tú sabes inteligencia artificial, ya, yo quiero poner inteligencia artificial en mi negocio para que sea mejor. Es como que ya, perfecto, pero ¿qué necesitas hacer? Y necesitas ser mejor con inteligencia artificial. Y eso no te dice absolutamente nada. Es como decir, no sé, necesito viajar, o sea, no sé, pensar que necesito un auto para ser mejor. Y no necesariamente. O sea, si mi problema es que necesito desplazarme de un lugar a otro, de repente el auto me sirve. Igualmente, si lo que necesito es identificar, diferenciar un paciente de otro, o diferenciar el costo de una prueba de otra, diferenciar, o sea, algún problema específico, yo puedo utilizar inteligencia artificial para resolver ese problema. Pero tengo que tener claro cuál es mi problema y cuál es la herramienta que voy a utilizar para poder resolverlo. El segundo paso viene a ser la preparación de los datos, que ese es digamos, si todo esto, los 4 pasos fueran un 100%, yo diría que el 70% del trabajo se lo lleva a la preparación de los datos. Más aún con datos de la vida real. Ahí se va a encontrar con problemas de que los datos se denominan de formas muy distintas, se mezclan datos. O sea, si por ejemplo quiero mezclar información de 2 hospitales, partamos con algo tan simple como el sexo, ¿no? Si en un hospital denominan el sexo en masculino y femenino, le ponen M y F, entonces tienen su base de datos calificada con M y F. Y voy al segundo hospital y ellos que decidieron clasificarlo con hombre y mujer. Entonces pusieron H y M. Entonces yo junto las 2 bases de datos y tengo que en un lado M era masculino y en el otro lado M era mujer. Y se me mezcló la base de datos y tengo 2 M's y tengo que limpiar esos datos para poder trabajar como lo quería. El tercer paso viene a ser la construcción del modelo, y esa es la parte de la construcción del Machine Learning como tal. Y el cuarto paso viene a ser la validación del modelo, encontrar si de verdad el problema que tenía al principio, que planteé, se resuelve adecuadamente con la implementación que tuve. Porque igual, como al final el Machine Learning es una especie de estadística y no toda comparación que pueda hacer entre dos grupos va a ser estadísticamente diferente. Igual el Machine Learning a veces puede tener un resultado positivo o a veces simplemente no es capaz de hacer una diferenciación.
Partamos con el primer caso que tuve, que fue predicción de exámenes de laboratorio clínico. Partí haciendo un problema, planteando un problema claramente. Necesito saber qué exámenes de laboratorio se tomarán determinados pacientes. Ahora, ¿por qué tenía esta duda de determinación? Porque inicialmente estaba pensando en un sistema de agendamiento. Estábamos desarrollando un sistema de agendamiento en el cual yo tenía una secretaria que recibe la orden del paciente y llena los datos y el médico le escribe: este paciente necesita un hemograma, un examen de orina o una glucosa. Entonces, la secretaria tenía que, a la hora de pasar los exámenes a la computadora, hacer una búsqueda: hemograma, examen de orina, glucosa, y una vez que lo seleccionaba, hacerles clic y pasarlos al examen del paciente y que quede registrado en la computadora. Entonces yo dije, ¿qué pasaría si en vez de que la secretaria tuviera que buscar esos exámenes uno por uno, yo pudiera tomar los datos del registro del paciente, es decir, su edad, el sexo del paciente, posiblemente el diagnóstico clínico, el tiempo entre que se hizo el examen y se está haciendo la cita para eso, y con estos datos poner nuestros exámenes primeros en la lista? O sea, es decir, que la secretaria no va a tener que buscar cada uno, hemograma, examen de orina y glucosa, sino que los va a ver primeros en la lista y simplemente los va a poder cliquear y le va a ahorrar tiempo. Ahora, se va a ahorrar 30 segundos, 40 segundos, pero si lo multiplico, una secretaria que atiende pacientes que se registran por exámenes debe estar atendiendo 40, 50 al día. Entonces, ya, pongamos que ahorró un minuto. Yo tengo 50 minutos al día. Si lo multiplico por las semanas, son 250 pacientes, estoy ahorrando 250 minutos. Si lo multiplico por un mes, son 1000 minutos. Entonces le estoy dando a esta secretaria probablemente 8, 10 horas, y bueno, de repente no es una secretaria, sino es un técnico en salud. Entonces, este va a poder intervenir esas 8 o 10 horas extra que tiene en su mes en evaluar pacientes, capacitarse, N cosas más, que simplemente le estoy haciendo, ahorrando con un algoritmo de machine learning. Entonces, ¿cuál fue mi hipótesis para este problema? Utilizando datos históricos y demográficos, es posible predecir si se solicitarán determinados exámenes de laboratorio clínico a un paciente. Analizamos más de 5 millones de exámenes. Elegimos los 9 exámenes más frecuentes de la petición, porque había exámenes muy raros, o sea, exámenes genéticos, exámenes para alguna enfermedad en particular, que simplemente era, por la baja incidencia o prevalencia, era difícil detectarlos. Pero descubrimos que con estos 9 exámenes cubríamos más de 3 millones de los 5 millones de casos, es decir, más del 60% de los exámenes que se pedían estaban en estos 9. Y seleccionamos 8 variables para vincularlos a estos exámenes. Variables demográficas, como les decía, edad del paciente, a veces la distancia con la que trabaja el hospital. Variables temporales, a veces no es lo mismo los exámenes que se realizan un lunes que los que se realizan un viernes, o los que se realizan en febrero comparados con los que se realizan en septiembre. Porque, por ejemplo, si en febrero pensamos que todo el mundo está de vacaciones, probablemente haya más exámenes vinculados a riesgos quirúrgicos de operaciones no complicadas, ¿no? Pero en cambio, si vemos exámenes, no sé, en julio, agosto, son exámenes más rutinarios, entonces probablemente estamos pensando en pacientes que se sigan continuamente, diabéticos, que vean glucosa, o pacientes por problemas renales. O variables históricas, es decir, si el paciente digamos, todos los meses se hace exámenes, ok, entonces de repente no es su diagnóstico, pero sí que si se hace todos los meses, de repente es un paciente diabético que necesita controlar todos los meses su glucosa, o un paciente con hipotiroidismo que necesita controlar el nivel de hormona tiroidea. Entonces, la recurrencia también me da una idea de qué tipo de examen puede tener el paciente. Entonces, bueno, la construcción del modelo, que como digo, bueno, antes de pasar al modelo, en estos datos, como les decía, siempre esto es un dolor de cabeza, porque teníamos datos, diferentes nominaciones de hemograma en un examen con hemograma más otras cosas, exámenes, por ejemplo, pacientes que no tenían determinadas datos como la edad, o datos extra, o a veces son datos que uno infiere en función de los resultados, ¿no? Como son datos históricos, para calcular cuánto tiempo tenía hasta la cita. Lo que hacía era marcar la fecha en que se tomó el examen, restarla con la fecha en que se hizo el agendamiento. Entonces, al combinar dos datos que aparentemente no me podían servir mucho, tengo un dato extra como es el tiempo hasta la cita. Entonces,
este tipo de procesamiento y la obtención de estos datos, esto es lo que se lleva la mayor parte del trabajo de Machine Learning. Pero una vez que tienes tus variables limpias, tus datos claros, es que recién puedes empezar a tener resultados favorables. La construcción del modelo, como les digo, esta es la parte relativamente más sencilla, porque ya hay gente muy inteligente, matemáticos y científicos, que se han dedicado a construir este tipo de algoritmos. Entonces, lo único que nosotros tenemos que hacer es utilizar programas que ya los establezcan, y lo que sí es muy importante es que tenemos que tener claro cómo funciona. O sea, si bien no tengo que tener, no tengo que saber la matemática exacta o las fórmulas que utiliza, tengo que saber, por ejemplo, que en este caso, está mencionado, utilizo un perceptrón multicapas. Saber cuál es la diferencia entre usar 3 capas o 50 capas. O sea, no necesariamente la matemática de cómo se altera el número de capas si suma o baja el dato específico de cada atributo, o la presencia de las neuronas. Pero yo sé que, por ejemplo, el tener más capas me da más especificidad, pero lo hace un poco más lento, o lo hace más. Tener más neuronas implica mayor variabilidad para los datos. O se nos gradient boosting que tenía 120 árboles. Entonces, igual el concepto de tener más o menos árboles, eso sí necesitan saberlo. Y eso se puede leer en la literatura y hay mucha información acerca de eso. Y eso es algo que sí se tiene que estudiar. Y una vez que sabes qué cosas hacen los factores determinantes del algoritmo, puedo mejorar mi predicción. Y por último, se valida el modelo. En este caso, claro, era un modelo para cada uno de los exámenes. Acá, por ejemplo, estoy usando el de examen de orina como ejemplo. Y se evalúa en este caso, cuando son de clasificación, cuántos acerté, digamos, cuántos tengo predicciones, positivos, negativos, y reales positivos, negativos. Ojo, ahí no es positivo o negativo el resultado de la prueba, sino como mi problema es si se tomó o no se tomó el examen, mi positivo o negativo es, yo le pregunto a mi algoritmo, ¿este paciente se va a tomar el examen? Y el algoritmo va a decir sí. Después miro al paciente, ¿se tomó el examen? Sí. Ok, entonces es un match, ambos fueron positivos. Pero si mi algoritmo dice, este paciente se va a tomar un examen de orina y en verdad a ese paciente no le pidieron un examen de orina, eso es lo que se llama un falso positivo. Y eso es lo que está en la primera fila en rojo. Entonces, lo que se hace para hablar el algoritmo es sumar los que coinciden, positivo con positivo y negativo con negativo, y dividirlo entre el total de casos. Con eso tengo la exactitud de la predicción. Ahora, para estos exámenes, como eran 7 exámenes distintos, tuve una predicción que osciló entre 60 y 85%. Que, bueno, sí, en este caso, como es clasificación de solamente positivo o negativo, un 50% sería como tirar una moneda. O sea, mi clasificación sería la misma que tirar una moneda. Si estoy por encima del 50% y estoy empezando a tener resultados favorables. Y igual, como le digo, a veces de repente van a preguntar con cuánto es aceptable construir el algoritmo. Depende igual siempre de mi problema y mi caso de uso. Por ejemplo, si yo estuviera determinando el diagnóstico de un paciente o el tratamiento de un paciente, de repente no me hubiera sentido cómodo con 85%. Pero en este caso, como simplemente estoy haciendo una sugerencia que la persona, la secretaria, la puede tomar o no tomar y no me va a alterar el flujo de trabajo, no me importa que sea 85 o 60%. O sea, con 60% quiere decir que, o sea, 6 de cada 10 pacientes me estoy ahorrando tiempo a esta secretaria, a este tecnólogo. Entonces, igual estoy haciendo un aporte. Que, claro, entonces, a pesar de que es un porcentaje, un valor de exactitud relativamente bajo, sigue siendo un aporte. Entonces, igual mi resultado también depende del problema o de la situación que esté queriendo resolver. El otro ejemplo que tenía es el de predicción de solicitudes de transfusión. Porque el anterior era un ejemplo de clasificación, este es un ejemplo de traducción o de regresión. Lo que quiero que mi resultado sea un número. Entonces, en este caso, mi problema fue, necesito saber cuántas solicitudes de unidades de glóbulos rojos se van a realizar. Todos los días el banco de sangre, recibe donantes y prepara las unidades, separa los glóbulos rojos de las plaquetas, del plasma, y voy a tener pacientes que por cirugías, por accidentes, por cáncer, N motivos, van a necesitar que les transfunda glóbulos rojos. Estos niveles de glóbulos rojos pueden variar, o sea, mis solicitudes de glóbulos rojos en un banco de sangre promedio
pueden oscilar entre 0 y 20 o 30 unidades. Entonces, ante este rango, yo lo que imaginé es, si tuviera una orientación de más o menos, mañana me van a pedir 15, mañana me van a pedir 2, yo puedo preparar a mi personal para responder. O sea, si sé que me van a pedir alrededor de 15, de repente puedo asignar una persona extra. Si sé que me van a pedir solo 2, puedo relajarme un poquito más, tener una persona que ayude con los donantes, etc. Entonces, esa era la opinión que tenía para construir este algoritmo o este problema en particular. Entonces, mi hipótesis fue que utilizando información histórica de las transfusiones realizadas y criterios temporales, yo voy a poder predecir el número de transfusiones que voy a tener en el futuro. Entonces, obtuve los datos de 3 diferentes centros de salud, públicos y privados, pequeños y grandes, y analicé más de 9.000 registros que oscilaron entre el 2010 y el 2019. Como les decía, el número de transfusiones media, lo que hice fue, en este caso, ver cuántas solicitudes me llegaban. Igual, la preparación de datos, como les digo, siempre es lo más pesado, porque en las solicitudes me llegan mezclados glóbulos rojos o plasmas, había solicitudes de uno solo, había solicitudes de 8 o 10 unidades. Hay que equipararlas, juntarlas. Por ejemplo, si no habían solicitudes, no me marcaba. Entonces, tenía que ponerlo. Si hubo un día en el cual no hay solicitudes, marcar ese día como que hubieron 0 solicitudes. Y bueno, la media que oscilaba entre las solicitudes, lo que hice fue marcar cuántas solicitudes me llegan cada día. Entonces, cada uno de estos puntos en el eje X es un día determinado y el eje Y es cuántas transfusiones hubo ese día. Entonces, tengo alrededor de 300, 400 días en los cuales hubo 0 transfusiones. También como 100 días en que hubo 10 transfusiones y algunos días en que como 50 o 80 días más en los que hubo más de 30 transfusiones, o bien solamente de glóbulos rojos. Pero ahí también analizamos los datos para saber cómo enfrentarnos a esto. Vemos que la media oscila en 9.7 unidades, y la mediana son 8. ¿Okay? Entonces tengo un valor en el cual debería oscilar, con una desviación estándar bastante grande, de 7.5 unidades. Eso quiere decir que o sea, puede ser que un día haya una sola solicitud o hayan 16 solicitudes. Entonces, es un rango bien amplio. Entonces, lo que hicimos fue coleccionar variables, seleccionar variables, información histórica del banco de sangre, cuántas solicitudes me habían hecho el día anterior, cuántas camas tengo, o sea, servicios, unidades del destino, si tengo, cuántos pabellones tengo el centro de salud, si las solicitudes que me están llegando de oncología, porque, por ejemplo, si tengo un paciente oncológico que ha llegado, sé que probablemente tiene una anemia por la enfermedad que tiene. Entonces sé que la transfusión no va a ser un solo día, entonces probablemente van a ser varios días seguidos que va a requerir muchas unidades. Comparado, por ejemplo, si tengo un paciente en maternidad, que tuvo un parto con un sangrado profuso, entonces en este caso le voy a pedir unidades para solucionar este parto, pero probablemente este paciente no va a requerir más unidades en el futuro. Entonces el servicio o la unidad donde se me está haciendo la solicitud interviene también en el resultado. Criterios temporales, porque también en febrero probablemente haya más gente de vacaciones, entonces no hay tantas atenciones, comparado con septiembre, por ejemplo, que puede ser un mes donde hay mucha movilidad, hay accidentes de tránsito, y al tener más accidentes hay más transfusiones. Entonces, bueno, seleccioné mis variables con una evaluación de qué variables me ofrecían más o menos importancia, y generamos el modelo, que en verdad, como les digo, esa es la parte más, entre comillas, sencilla, porque lo único que necesito es la información teórica que he tenido previamente. Saber cómo funciona, saber, como les digo, si es lo mismo tener 400 que 1000 árboles, si me va a ser más lento, más rápido el trabajo, si me va a dar más exactitud o no. O sea, en este caso, por ejemplo, cualquier cosa por encima de 400 no me ofrecía mejor resultado, pero me lo hacía más lento. Por eso fue que se eligieron 400. Y por último, la validación del modelo. Entonces, aquí les explico más o menos cómo es este gráfico. Cada punto amarillo es el número de transfusiones que hubieron para un día determinado. Cada uno del eje X es un día determinado. Entonces, por ejemplo, el día 0, bueno, no se ve bien, pero imagínense que hubieron más o menos 6 unidades transfundidas o 6 solicitudes de unidades de glóbulos rojos. La línea azul es la predicción de mi modelo y la línea roja es el rango de error. Entonces,
lo que veo es que 1 de cada 10 días se lograba una predicción exacta. Es decir, el modelo decía, mañana te van a solicitar 10 unidades de glóbulos rojos y efectivamente mañana me llegaron 10 solicitudes a lo largo del día. Ahora, como vieron, había un margen de error, una variabilidad bastante grande en el banco de sangre. Entonces, le dimos un margen de error de más o menos 3 unidades. Y con ese margen de error, logramos acertar el 60%. Es decir, si yo te digo, mañana te van a pedir 10 unidades, es altamente probable que te pidan o 13 o 7. O sea, difícilmente te van a llegar 2 o 20 unidades, sino que probablemente se vas a mover en ese rango. Pero igual, como vimos, había días en que las solicitudes eran muchísimas, probablemente, no sé, accidentes grandes o pacientes, no sé, muy comprometidos que tengan un serie de problemas. Entonces, hay días en que se requerían más de 20 transfusiones. Y la verdad es que mi modelo no le fue capaz de asumir estos días, porque digamos la gran mayoría de la información tenía valores muy inferiores a 20. Entonces, cualquier pic que salía de esta normalidad se me era imposible de transfundir. Ahora, igual, en este caso, no es como el caso anterior que tengo que el 50% es una moneda. En este caso, lo que estoy prediciendo es un número. Entonces, tener una predicción de 60% es mucho mejor de lo que podría ser en un caso de clasificación. Es bastante más preciso. Y igual, cuando me preguntan qué tan bueno es esto, yo les digo qué tan seguido miran el clima y qué tanto le creen a la predicción del clima. O sea, si uno mira y te dice que mañana va a llover, probablemente no le vaya a creer el clima, porque de todas las veces que me dice que va a llover, no siempre llueve. Pero si mira el clima y dice que va a llover, por más que no le crea, yo voy a coger mi paraguas y voy a llevar mi paraguas. Entonces, esa es más o menos la idea que también funciona acá en Banco de Sangre. No voy a alterar el flujo del banco de sangre, no les voy a decir que hagan las cosas distintas. Lo que les voy a decir es que, ok, de repente mañana va a llover, mañana van a haber 20 solicitudes o 15 solicitudes más que las 6 o 7 a las que están acostumbrados. Entonces, lleven su paraguas, preparen el personal, porque puede que mañana sea un día complicado. Ahora, puede que no, de repente sea un error en el sistema, pero ellos estuvieron prevenidos y en el caso en que sí se presentaba, estaban mejor preparados que simplemente no tener idea de que se viene en el futuro o salir en la calle sin saber si va a llover o no va a llover. Entonces, eso es más o menos la presentación que tenemos hoy día. Espero que les haya gustado y no sé, dejo abierto a la posibilidad de preguntas. Hay varias preguntas, Daniel, sobre todo por el tema del COVID, la contingencia obviamente apura una solución o al menos eh, trata de investigar en el área en base a lo que se pueda. Mira, hay varias preguntas. La primera es que una pregunta más bien general, pero a ver si la podemos trabajar en conjunto. Dice, ¿de qué manera la inteligencia artificial puede ayudar a los temas, a las problemáticas sociales en materia de salud y también a las económicas que se nos vienen también que va a afectar directamente a la salud? Sabemos que ya hace muchos años atrás se han determinado diversos aspectos sociales, que se llaman las determinantes sociales, digamos, de salud, que son bastante importantes a la hora, digamos, del bienestar y la salud mental y física de las personas, como por ejemplo el transporte, la vivienda, la educación, los insumos básicos como el agua, el medio ambiente, etc. Entonces, cuéntanos, Daniel, a ver si tú tienes alguna idea, un poco alguna experiencia en este tema. ¿Has podido leer algo que se está haciendo en base a la contingencia que hoy en día tenemos? ¿Cómo ves tú que puede aportar estas tecnologías, estos algoritmos, estadísticas, principalmente que nos den una posibilidad de proyectar o de prevenir, digamos, algo que puede terminar en algo peor, como lo que se viene, que es una crisis social tremenda, digamos? Como les digo, mi idea siempre es partir con un problema a la vez, porque si digo necesito una aplicación de inteligencia artificial para prevenir el COVID o para prevenir la crisis, es decir, no sé, necesito no sé, un avión para prevenir la crisis. O sea, estoy eligiendo la herramienta antes de tener claro mi problema. No sé, tendría que aclarar la situación. Si digo, o sea, necesito una aplicación para hacer triaje de pacientes, para funcionar, no sé, para determinar mortalidad, para elegir un tratamiento para un paciente específico,
ahí podría diseñar algo y han surgido N opciones distintas, como les digo, desde esta de Google y de Apple para compartir y detectar a través de Bluetooth la cercanía entre pacientes eh, y, no sé, varias aplicaciones más. Entonces, dependería, la respuesta es esa, siempre va a ser depende. O sea, depende cuál es mi problema que tenga. Y si Sí, tengo un la problema verdad que específico, sí se puede llegar a su sí, solución. comparto contigo, bastante amplio el universo de cosas que hay que hacer. Un Correcto. tema, por ejemplo, que no se toca mucho en este país al menos, pero ya se está viendo afuera los graves problemas que ha creado la cuarentena en la salud mental de las personas, como a nivel que va deteriorando aún más la salud, digamos, en este periodo. Y eso afecta directamente a la productividad de los países, que también es otro tema, el tema económico que se viene, como las personas que están asociadas a problemas de salud mental son menos productivas y al mismo tiempo se enferman más de otras cosas también, dado su sistema inmunológico. Desde ese punto de vista, el machine learning o todas las herramientas tecnológicas que nos puedan proveer, digamos, una solución en algo puntual, va a ser de bastante apoyo. Y eso es lo que se está haciendo en varios países, digamos. Yo leo harto, digamos, de lo que se está haciendo y hay universidades como el MIT, por ejemplo, que está liderando diversas investigaciones en esta línea que te acabo de mencionar yo, Ujú. y en otras más, pero así como responder algo, la solución universal Correcto. a esto, la verdad que es difícil poder hacerlo. Sí, sí comparto contigo, Daniel, que hay bastante esfuerzo en el área, que están puntualizados, digamos, en el tema de laboratorio. Por ejemplo, ustedes son pioneros acá en Chile en investigación y con Machine Ujú. Learning, con Deep Learning, etcétera, que nos va a ayudar un montón a prever diversas cosas que hoy en día no vemos, digamos, y de eso se trata esto. Otra pregunta, Daniel, y aquí entonces Pero, o la sea, paso. antes de pasar a la siguiente pregunta, por ejemplo, ahí tú hiciste un excelente Sí, ejemplo de un problema específico, o sea, determinar problemas de salud mental en pacientes que estén en esta situación particularmente. sí, Entonces, ahí, por ejemplo, podrías tener un excelente factor de, ok, si queremos hacerlo de Machine Learning, siempre, como le digo, necesitamos partir de ejemplos. Entonces, necesitamos casos clasificados. Tendría que tener un universo de pacientes o personas que han sufrido problemas de ansiedad, depresión, no sé, claro. cualquier cosa en este tipo de situación y un grupo de pacientes que no las ha sufrido. Entonces, y de ahí buscar atributos que tengan cada una de estas personas. Si vive solo, si vive con su familia, si tiene perros, si tiene problemas económicos, si tiene trabajo, si tiene... Mientras más atributos tenga, mejor. Y con Sí. estos ejemplos tirárselos a la computadora y ahí podría, por ejemplo, tener una beta de investigación interesante. Si es que puedo hacer, utilizando estos ejemplos, tener un resultado. Ahora, por ejemplo, casos similares que han hecho lo utilizan con publicaciones en redes sociales. Veían, por ejemplo, los estados de las personas se publicaban en Facebook cuando escribían, podían tratar de determinar su estado de ánimo en función de las publicaciones que hacían. No sé, ven si dicen, hoy día me sentí alegre o ni siquiera algo tan literal, sino hoy día es un bonito día, hoy día está brillante el sol, hoy día salí a caminar, no sé. Con ese tipo de cosas, poder determinar si la persona está con un problema psicológico o mental o no. Sin duda. Oye, hay otra pregunta que se basa en el último punto de tu presentación. Dice, Rodrigo, el problema de transfusión es sospechoso que la distribución estadística no es normal. Eso podría explicar la deviación estándar muy alta. Y Felipe, en base a lo mismo, dice, al determinar el margen de error de la validación del modelo, ¿de qué forma enfrentas o cuál es la metodología a utilizar para tratar estos datos fuera del espectro? Dos preguntas relacionadas al último punto. Sí, sí, efectivamente, yo también la verdad es que esperaba como que una distribución más normal en banco de sangre, pero la verdad es que no, tenía una distribución, eh, o sea, bueno, también depende cómo se grafique, porque ahí lo que tenía no era el gráfico de, em, digamos, de unidades transfundidas, sino que tenía cada día y cuántas unidades se transfundieron en el día. Entonces, de repente, si nos enfocamos en el punto del medio, se tendría una distribución un poco más normal. La mayoría de días se transfunde entre 6 y 10 unidades. Eh, pero igual, o sea, teníamos una cola muy larga que era días en que se transfundían muchísima cantidad de unidades.
Entonces, eso fue lo que al final nos terminaba induciendo a un mayor error, porque al haber días en que había muchísimas, como que todo el pronóstico aumentaba un poquito, y al aumentar todo el pronóstico un poquito, tenía más errores en los días promedio más abajo. Entonces, ahí en verdad se tienen que empezar a tomar decisiones y eso va más o menos con la siguiente pregunta, de cómo hacía para manejar el error. Entonces, primero, a veces lo que haces en primer lugar es basarte en ejemplos anteriores. ¿Cómo lo ha hecho la gente antes? ¿Cómo le funciona? La verdad es que en este caso particular de banco de sangre y predicción de otras funciones no encontré ejemplos previos. O sea, aparentemente no se había hecho el tratado, o por lo menos no se publicaba el intento de determinación de cuántas unidades me van a pedir. Entonces, ese es, por ejemplo, un primer marco de referencia de si tu error está en niveles normales. Por ejemplo, en mi tesis de sugerencia diagnóstica, en ese caso también tenía niveles de predicción para ver si el paciente podía tener o no mejor pronóstico en mieloma múltiple. En ese caso, sí había ejemplos previos que habían hecho en cáncer de mama, y en esos ejemplos llegaban a niveles de 90 y tantos por ciento. Entonces, ahí sí podía compararme, y si yo estaba por debajo, podía tener, o sea, tener un nivel de decir, ok, necesito valores más altos para compararme. Pero en este caso no había comparación, entonces no tenía. Y igual a lo que iba con la cola está muy larga, es que empezamos a hacer sacrificios, porque dado que no llegábamos a niveles muy altos, por encima de 20, era muy difícil la predicción. Simplemente lo que hicimos fue dejar esos niveles de lado, o sea, decir, ok, en esto me voy a equivocar de todas maneras, ¿sabes qué? Si me equivoco, prefiero equivocarme más en estos extremos y permitirme acertar más en los niveles medios. Entonces, al final son decisiones de cómo, y depende mucho del caso de uso, ¿no? O sea, entonces, si lo que yo quiero es tratar de predecir estos extremos, me hubiera tratado de apostar simplemente por los días en que hay muchas transfusiones y qué factores subieron esos días. Pero mi foco era mantenerme en el promedio. Entonces, sacrifiqué los días con muchas y mantuve el nivel de error en más o menos 3 en un nivel amplio. Entonces, igual depende del caso de uso. O sea, si en banco de sangre necesitan saber cuál es su promedio o cómo hacer un día normal, enfócate en los niveles medios y trata de tener un error pequeño. Si su nivel es tratar de encontrar estos pics sumamente altos, enfoca en estos pics altos y trata de tener un acierto mejor en estos niveles, sacrificando los niveles bajos de repente. Entonces, igual siempre, como digo, siempre parto con el primer punto, que es la identificación del problema y estar claro qué es lo que quiero realizar o a qué le quiero aplicar este algoritmo de inteligencia artificial machine learning. Oye, Daniel, tengo dos últimas preguntas. Digamos, una que es bastante amplia y que tiene que ver con las nuevas competencias que deben tener los técnicos y profesionales del área de la salud, de la informática, de administración, de cualquier área, para poder trabajar en esta línea tan interesante que obviamente está en varios papers, que va a ser la revolución, es parte de la revolución industrial 4.0, y que va a transformar varios puestos de trabajo. Eso ya se está viendo, digamos. Ya, por ejemplo, el Grupo BIOS tomó la iniciativa y armó un departamento del cual tú estás a cargo, y porque te tengo al frente, quisiera preguntarte qué ves tú que necesitan nuestros profesionales y técnicos para poder, digamos, desempeñarse de mejor manera en el campo laboral. Vemos que acá hay un fuerte componente estadístico que al menos en informática biomédica, por ejemplo, esta carrera ya tienen dos asignaturas matemáticas que potencian justamente eso, y además tiene bioestadística, y además tiene componentes de informática, etcétera. Creemos que vamos por el buen camino, pero quizás, obviamente, nadie más que alguien que esté en la industria nos puede decir si vamos bien o mal, digamos. Y para eso es difícil preguntarlo, porque yo te conozco a ti, quizás a 3 o 4 personas más acá en Chile, y que son los pioneros, y en el fondo es difícil poder proyectarse en base a lo que no existe, ¿cierto? Uno lo mismo va viendo la literatura y lo que pasa en otros países, pero nuestra realidad es bastante diferente. Así que cuéntanos qué te parece eso. Sí, yo creo que, a ver, partamos de términos generales. Si yo soy un profesional de salud o que estoy vinculado al área de salud, lo que debería tener, yo creo que a estas alturas de la vida, toda carrera de salud, desde, no sé, técnicos, enfermeras, médicos, obstetras, este, saber el manejo de sistemas de información de salud. Ahora es imposible que alguien salga o se gradúe de una universidad y no vaya a trabajar con un sistema de computadora. Sin embargo, durante las carreras
ninguna parte del curso te enseñan a interactuar a ti con un sistema de computador. Entonces, ese yo creo que debería ser el primer cambio que debería haber en el sistema de salud. Nosotros hemos sido pioneros en eso. Nuestros alumnos, por ejemplo, de Sí, técnico en enfermería, tienen informática para la atención del paciente. Y ahí se les explica cómo funciona una ficha clínica electrónica, por ejemplo. Lo que nos por falta, ejemplo, creo yo, para es las carreras excelente. técnicas, no así informática biomédica, que tiene todo, pero lo que falta, yo creo, y que es súper relevante, y lo hemos visto ahora, que ha sido un gran problema, que tiene que ver con la calidad de los datos que nos dimos cuenta que tenemos, y que obviamente los que estamos atrás sabíamos que iba a pasar, porque no utilizamos estándares de terminología como SNOMED CT, NANDA, Ya, NIMNOC en lo que es enfermería, LOINC, lo que es laboratorio, por ejemplo, laboratorio. que obviamente genera una problemática no menor a la hora de utilizar estos datos para después de eso transformarlo en conocimiento, digamos, duro de cara a las personas. Eso es súper potente. Lo que hemos Sí. visto es que se necesita, digamos, ese tipo de herramientas. Sí, sí, y de hecho también eso iba a llegar, pero antes como segundo punto yo iba a dar que me parece más importante es el conocimiento de evaluación de la calidad de un algoritmo. Sí, claro. Porque me va a pasar mucho que yo voy a lanzarme a la literatura y voy a leer sobre un algoritmo de inteligencia artificial o machine learning que me predice con una accuracy, con una exactitud del 95%. Ahora, si yo me quedo con eso, yo puedo decir, ah, maravilloso, lo hace perfectamente bien. Pero puede haber errores, como que haya un desbalance de clases y que simplemente está prediciendo todos a un mismo lado y como yo tengo el 95% de casos positivos, el algoritmo asume que todos son positivos. Entonces, ese tipo de datos tengo que manejarlo yo. Entonces, tengo que saber cómo se evalúa un algoritmo de Machine Learning, que la verdad es que ya por temas de tiempo no lo he metido en esta presentación, porque además podría ser una hora solamente en métodos de evaluación. Pero sí, es entender qué me implica o sea, cómo se calcula una exactitud, cómo se calcula una precisión, sensibilidad, especificidad, valores predictivos positivos, negativos, que son valores de estadística, que deben de estar Sí, dentro del claro. módulo de estadística, de bioestadística, pero eso uno lo tiene que saber porque si no es muy fácil que te engañen y que te digan, ah, mi algoritmo nuevo, o mi nuevo artefacto, mi nueva máquina tiene una exactitud de 90 y tantos por ciento, y tú le crees que es maravilloso y a la hora que te lanzas a la práctica empiezas a notar errores. Claro. Entonces, el segundo valor muy importante que debería estar en toda la escuela también es la evaluación de temas de Machine Learning. Y el tercero, que es lo que tú mencionaste hace un ratito, el manejo de datos. Y ahí es donde viene el valor combinado, porque hasta el punto anterior podía ser simplemente el personal de salud, pero el tercer punto es donde empiezas a tener digamos, el valor en la combinación de informática con salud. Porque si tú tienes un informático puro, a veces pasa, y de hecho lo he visto, que no tienen idea de lo que representan los datos. Entonces ven, no sé, valores de resultados de laboratorio o valores que clínicamente uno los puede interpretar de forma distinta, simplemente lo ven como un número más y los tiran todos al algoritmo sin pensar y a ver si la computadora encuentra diferencias. En cambio, alguien que sabe de salud puede decir, ok, no, en este caso particular, no sé, si tengo una, difícil pensarlo ahorita. No sé, pero si tengo alguna enfermedad particular en la que tengo un examen en el que no me influye directamente en el resultado de la enfermedad, yo lo puedo excluir porque sé que no me va a variar y que al contrario me va a introducir ruido al análisis y alterarme el resultado. Entonces ahí es donde se empieza a mezclar el criterio informático con el criterio clínico y donde una persona de una carrera de informática biomédica tiene un valor agregado que un ingeniero puro o una persona únicamente de salud de repente no lo puede tener. Entonces, el conversar los dos idiomas te hace más valioso. Sin duda. Por eso nos ha ido bastante bien con la carrera de informática biomédica. Tiene una tasa de empleabilidad bastante potente, se ha insertado bien en la industria, ha sido súper valorada sobre todo por los clínicos, fíjate, y además por los informáticos, los que trabajan en departamentos informáticos duros, están más asociados a la programación dura, qué sé yo, al proyecto en sí, valoran mucho poder entender al fin lo que quiere el médico, que es Sí, algo que nos pasa, que es bastante complejo. Tú sabes que la salud es una de las disciplinas que tiene mayor variabilidad, digamos, en su espectro. Entonces, en ese sentido, es una tremenda ayuda. Y obviamente, estas herramientas de Machine Learning, de lo que es inteligencia artificial como núcleo, digamos, nos va a favorecer a que apoyemos la toma de decisión, en este caso, a los clínicos. Y de una, yo siento que estamos en un buen camino como institución, como país también, para poder, digamos, hacer un aporte significativo.
Por lo mismo, yo los invito a todos los alumnos que estén escuchando esto a que estudien estadística, bioestadística, que es súper importante, que vean también el tema de que decía Daniel, de la calidad de los algoritmos, de los datos en sí, también después de poder levantar a través de ese algoritmo, de ver todos los estándares que hoy en día existen en el mundo que se utilizan por algo, digamos, ¿ya? Yo les recomiendo que lean sobre Namda Nugnok de enfermería, sobre SNOMED-CT, cómo se integra en bases de datos relacionales, cómo se utilizan las clasificaciones de las enfermedades, como el CIE, por ejemplo. Todo eso es muy entretenido Sí, eso es una pesadilla para las estadísticas. Para y que hoy en día, al fin, con esta pandemia, se dieron cuenta que no se utilizan bien. Y ese gran problema que hay para levantar un sistema rápido que nos permita, en este caso, prevenir. Si hubiésemos tenido todo esto más o menos armado, como lo tienen los países más del Oriente, digamos, como Japón, por ejemplo, que es experto en estandarizar todo, claramente hubiese sido todo mucho más fácil en este tipo de contexto de pandemia. ¿Ya? Obviamente nadie se espera una pandemia, pero en el fondo esto también es un aprendizaje para desde ahora en adelante utilizar estas buenas prácticas del manejo de los datos en general. Yo te quisiera Sí, agradecer, Daniel, no sé este si tú tema quieres de... algo más para cerrar, que estamos ya en la hora. Agradezco a todos los invitados. Hay preguntas que quedaron quizás sin responder, que yo me voy a dar el tiempo obviamente, de transmitírsela a Daniel y vamos respondiendo en conjunto. Esta es la idea un poco de poder demostrar con evidencia práctica, laboral, en este caso de Daniel, qué es lo que está pasando en Chile y en el mundo. Ahí Daniel les deja su correo Sí, para que eso quería puedan dejar mi correo para cualquier duda, cualquier cosa que tengan. transmitir sus preguntas, dudas, sugerencias. Incluso Yo les eso, voy a hacer el correo ideas de también en desarrollo. anuncio, ¿ya? Desde mi unidad de desarrollo de software en salud, a veces en la práctica o en la actividad diaria hay ideas súper buenas que a veces pasan desapercibidas para no sé, para alguien que está desarrollando. Entonces, si tienen alguna idea de algo que puedan surgir que quisieran realizar, podríamos hablarlo y conversarlo con el equipo de desarrollo de proyectos. Perfecto. Y por último, recuerden responder la encuesta, por favor, porque esto también nos ayuda para seguir mejorando en otros webinars. También la idea, yo puse mi mail ahí abajo, por si quieren algún webinar en especial de interés común para que podamos tocarlo en otro tema, podemos invitar nuevamente a Daniel para que nos dé alguna demostración de otro tipo de tema, quizás algo más práctico, algo más monótono. Así que, bueno, esto cerramos el webinar de inteligencia artificial en salud. Le damos las gracias a la organización también, a la Escuela de Informática y Telecomunicaciones y Administración y Negocios, y obviamente a la Escuela de Salud, que en este caso la represento yo como anfitrión acá del evento. Así que muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y estoy al tanto de cualquier proyecto que podamos tener. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.